Buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Hoy estamos celebrando nuestro Jueves Santo, iniciando la Semana Santa. Dispón tu corazón para lo que Dios va a hacer hoy en tu vida. Vamos a adorar en el nombre de Jesús. Aleluya, levanta un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amén. Vamos a decir, es tiempo, amén. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Adórale como mejor sabes, con tu corazón, amén. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Aleluya. Te exaltamos, Jesús. Aleluya, Señor. Veo en el cielo el lienzo de tus obras. El firmamento está lleno de tu gloria. Que
Cantamos aleluya. Oh, 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 Y allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y le ores a Jesús. Y dale gracias por la sangre que derramó en esa cruz por ti y por mí. Esa sangre que trae sanidad, libertad, vida nueva y eterna. Dale gracias allí donde estás y adora su nombre. Preciosa sangre se derramó por mí. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, 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 oh. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre me transformó. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó.
Hay poder en la sangre de Jesús, que fluyó por amor. Oh, hay poder en la sangre que Él derramó. Es tu amor, te damos gracias, oh Jesús. ¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo está, amigo y amiga que nos ve esta mañana? Qué bendición haber podido cantar al nombre del Señor, y siempre lo diré, que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Bien, vamos a la palabra del Señor, que es importante para nosotros recibir el mensaje que Cristo tiene este día para usted, para su hogar, para los suyos. Pero antes de ello, oremos. Señor, te doy gracias por este momento, gracias porque viene la palabra tuya, gracias porque me permites abrir mi casa y este espacio, este momento, Señor, para que tu palabra, como buena semilla, riegue mi vida, Señor, y dé fruto al 100%. Diga conmigo, Señor, a ti, a todos, en mis emociones, mis sentimientos, para que la palabra no quede allí, sino que llegue a mi espíritu y produzca el fruto esperado, Señor. Gracias por la bendición de oír tu palabra, gracias porque ella sana, ministra y transforma. Y declaro que mientras escucho tu palabra esta mañana, milagros empiezan a suceder a favor de los míos, a favor de mi casa, a favor de aquellos, Señor, que me rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le invito a que esté listo allí con usted que le gusta tomar apuntes, con un cuaderno, un lápiz, y entremos entonces a la palabra del Señor. Hoy quiero traerle un mensaje de parte de Dios en esta semana de Pascua, o la llamada Semana Mayor. Hay un mensaje titulado en esta mañana de parte de Dios para usted y para mí: no seré de los que traicionan. ¿Cuál es el título? No seré de los que traicionan. Si no fuera por la pandemia que está viviendo a nivel mundial y aquí en Colombia, muchos en estos días estarían paseando, viajando, estarían en la playa, en la piscina. Y no quiero decir con esto que sea malo, pero realmente el tiempo de quietud para reflexionar ha cambiado mucho durante las generaciones. Yo recuerdo hace muchos años que en esta época, más que confinarlo a uno, lo hacían a uno quedar en la casa con el propósito que uno entraba con esa reflexión, lo llevaban a la misa, pero era como la semana donde uno como que se consagraba. El resto del año andaba uno bajo su voluntad, pero era esa semana que querían hacer ver que era necesario buscar de Dios. Ahora, hoy como hijos de Dios, hoy como creyentes, como cristianos, entendemos que todos los días, todas las semanas, todos los meses del año son semanas de bendición, de victoria, meses santos consagrados a Cristo Jesús. Pero los tiempos han cambiado. Hoy estamos en quietud, hoy estamos en cuarentena, nos obliga a estar en la casa. Pero qué bendición saber que la palabra de Dios no tiene nada que lo limite. La palabra de Dios no está presa, como dice Pablo. La palabra de Dios tiene libertad. Mire, cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bien, entonces el tema es: no seré de los que traicionan. Todo lo que vivió Jesús durante la llamada Semana de Pasión o Semana de Pascua no fue ajeno a Él. Él conocía todo lo que estaba pasando y todo lo que le venía a Él. Jesús era un estudioso de la palabra, era de los estudiantes brillantes donde Él estudió. Jesús era de joven y de niño aún, fue uno de los que estaba estudiando, iba a los pergaminos, siempre estaba inquieto por la palabra de Dios, al punto de que usted y yo, si hemos leído la palabra de Dios, entendemos y sabemos que cuando él tenía los 12 años y la familia fue a celebrar la Pascua justamente a ello, Jesús se quedó entre los doctores de la ley para aprender, para escuchar, y se dieron cuenta cuando llegaron a Jerusalén que él no estaba. Dice la Biblia que José y María se devuelven y lo encuentran allí con los doctores de la ley, y él le dice a la mamá, le dice: estoy ocupado en los negocios de mi padre. Por ello, cuando él estudia la palabra, sabía lo que
iba a suceder en su vida, porque el libro preferido de Jesús era Isaías. Y dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús sabía que él iba a llevar el pecado de toda la humanidad. Él conocía el propósito de vida. La traducción lenguaje actual dice, todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que todos nosotros merecíamos. Es tremendo que Jesús sabía que iba a llevar nuestros pecados. Y el sacrificio de Jesús, Él lo lleva sabiendo lo que dice Isaías 53, versículos 10 y 11. Con todo eso Jehová no quiso quebrantarlo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús sabía que el Señor Padre iba a colocar nuestros pecados sobre Él, pero también Jesús conocía algo, que ese momento de quebrantamiento traería fruto a la vida de la humanidad, vería el fruto de la aflicción de su alma, lo que significa que Jesús entonces no fue un mártir, ya lo he dicho antes y se lo recuerdo, Jesús no fue un mártir, Él se ofreció voluntariamente a hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38 dice, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La pasión de Jesús comenzó a las 2 de la mañana, cuando fue capturado en el huerto de Getsemaní. En el momento que lo arrestan, son las 2 más o menos, 2:30, hasta las 9 de la mañana, donde Él es crucificado. Y allí Jesús estuvo colgado hasta las 3 de la tarde cuando entrega el Espíritu. Cada profecía sobre la vida de Jesús se cumplió. Cada profecía se cumplió desde antes de su nacimiento, durante su vida, durante la cruz. Y dentro de las profecías se habló de la traición que Él iba a vivir, de la traición que Él iba a sufrir de uno de los más cercanos. Y Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es decir, lo traicionó. ¿Qué es traición? Es quebrantar la lealtad o la fidelidad hacia alguien o algo. Es defraudar, es romper un pacto, una alianza, y se manifiesta cuando se reniega. ¿Cómo una persona traiciona a otra? Con acciones o con palabras contrarias a la lealtad y a la fidelidad. La pregunta es, ¿por qué Judas traicionó al Señor? ¿Qué podemos aprender de él para no ser uno que traiciona? Para no ser uno que hace lo que Judas hizo. Veamos 3 puntos claves esta mañana de lo que debemos evitar para ser de los que traicionan. ¿Ya está listo conmigo? 3 puntos claves. Y el primero es que Judas traicionó a Jesús porque siempre fue un incrédulo. Hebreos 3:12 dice lo siguiente, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Me parece increíble que la palabra de Dios siempre tenga la razón. Y no es increíble porque no lo crea, sino porque el ser humano ignora la palabra del Señor, ignora lo que el Señor nos habla, ignora los principios de la palabra, la vida que hay de la palabra. Y quiero decirle que Satanás siempre buscará la oportunidad en una persona. ¿Para qué? Para que le abra las puertas y él pueda hacer lo que quiera. Y una de las puertas que el ser humano le da a Satanás para orar en esa vida es la puerta de la incredulidad. Recordemos el huerto del Edén. Adán y Eva están en un lugar de victoria, en un lugar de bendición, están en el lugar de deleite de Dios. Pero ¿qué hizo Satanás? Le habló a Eva, cuestionó lo que Dios les había ordenado, no tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la palabra que detonó y quebró la lealtad y la fidelidad de Adán y Eva fue cuando él le dice a ella precisamente, con que Dios le ha dicho
que si toma ese árbol no morirá, morirá. Le voy a decir algo, ciertamente no morirá. Lo que pasa es que Dios es envidioso. Dios no quiere que usted viva una vida diferente. Eso con que Dios ha dicho es el mismo lenguaje que hoy Satanás sigue usando con la humanidad. Con que Dios ha dicho que lo sigan, con que Dios ha dicho que vivan en santidad, con que Dios ha dicho que Satanás siempre quiere mostrar a Dios como alguien que prohíbe, que es impositivo, porque él sabe algo, que cuando empieza la mente del ser humano a cuestionar lo que Dios ordena, se mete la incredulidad y es una puerta que Satanás va a aprovechar para obrar en esa persona. La incredulidad lleva a la desobediencia, la incredulidad lleva al razonamiento del mandato de Dios, la incredulidad lleva a vivir en la autosuficiencia, alejado de Dios. La incredulidad lleva a la idolatría, ¿usted sabía eso? La gente tiene la Biblia, tiene la palabra de Dios, pero muchos en este mundo, muchos en esta nación, muchos en nuestra ciudad, muchos en su cuadra, en el edificio, en el conjunto donde usted vive, no la leen, pero sí son idólatras. La incredulidad lleva a no vivir la palabra. La incredulidad lleva a las personas a no tener reposo en su alma, sino una vida agitada de incertidumbre como en estos días. ¿Sabe? Nuestra seguridad no está en los gobiernos, nuestra seguridad no está en la Bolsa de Valores de Nueva York. Nuestra seguridad y tranquilidad y reposo están en lo que dice la palabra de Dios. Aquí está nuestra seguridad. Porque el que dice lo que dice la palabra, el que pagó con su sangre, es fiel y verdadero. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La religión persigue a Jesús. Judas era un incrédulo. Y como incrédulo supo algo, que la religión perseguía a Jesús. ¿Quién era la religión? Los fariseos y sacerdotes de esa época. ¿Por qué? Porque el religioso no cree a Jesús, no cree a Jesús ni en sus palabras. Por ende, ni vive en la palabra, ni enseña la palabra. Jesús le dijo algo a los fariseos. Dijo, fariseos y escribas, hipócritas. Dice que no entran al reino y son un estorbo para que otros entren. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en ellos. Un incrédulo es religioso. El complot de los religiosos, es decir, el Sanedrín, en la época de Jesús, ¿sabe dónde comenzó? Cuando resucitó Lázaro. Juan 11 dice el versículo 45 al 53 lo siguiente. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, es decir, al velorio de Lázaro, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, aquellos que cizañeros, ¿no? Incrédulos, que quieren quedar bien con la religión. Versículo 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Tremendo, ¿no? No quería que creyeran en Jesús, sino que querían que se mantuvieran en la religión. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, varones, no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, mire, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. La religión siempre a buscar matar la fe en las personas. La religión siempre a buscar que la gente sea incrédula a la palabra de Dios. Y cuando la religión se sienta amenazada, ¿sabe qué usa? La violencia. Y lo haré un ejemplo histórico. La Inquisición, que duró 500 años, ¿sabe qué hacía la Inquisición durante 500 años? Perseguir a los cristianos que leían la palabra, que la compartían, no les gustaba. ¿Por qué? Porque para ellos era un problema saber que la gente por la palabra de Dios era transformada. Y como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres.
Ese es el problema de la religión. Ese es contra lo que batalla la religión. La religión persigue a Jesús. La religión persigue las palabras de Jesús. La religión no quiere que usted crea en Jesús. La religión sabe que cuando una persona lee la Biblia, conoce la verdad y esa verdad lo hace libre de toda práctica religiosa y toda idolatría que lo ha tenido atado y en ceguera espiritual. El enemigo más grande de la verdad de la palabra y del cristianismo es el espíritu religioso. Lo más tenaz es que es muy sutil. Dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A estos evita. El religioso habla muy bonito, se expresa muy bonito, pone caritas así que, ¿cierto? Pero su acción niega la eficacia de ella. Yo he escuchado jerarcas de la iglesia tradicional, especialmente uno, que la gente lo escucha mucho, pero muy poca Biblia menciona a él. Y la gente cree más a las palabras de él que a las palabras de Jesús que murió por nosotros. Y he ahí el dilema. La gente sigue hombres y no a Jesús. La gente tiene Dios, pero no conoce a Jesús. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto a Dios? Dice, tú crees en Dios, bien haces, dice el libro de Santiago, para que lo busque, la carta de Santiago dice, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen, pero ellos tiemblan, porque ellos sí conocen quién es Dios, ellos saben quién es Dios. Dioses hay muchos. En la India hay 8 millones de dioses, pero Salvador solamente uno, Jesús de Nazaret. 2 Corintios 11:14 dice, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los fariseos querían saber cómo matar a Jesús y aparece la oportunidad. Lucas 22. Por favor, vaya a su Biblia en Lucas 22. Ahí está la oportunidad que estaban esperando. Ellos empezaron a maquinar cómo matar a Jesús. Y Lucas capítulo 22, versículo 3 al 6 dice, mire esto, entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Sabe? 30 monedas de plata era lo que en esa época valía un esclavo. Y aclaro esto, los demonios no pueden poseer una persona cristiana. ¿Por qué? Porque una persona fiel y cristiana, que es cristiana y es fiel, tiene el Espíritu Santo en esa persona. Pero lo que sí puede hacer Satanás es influenciar su pensamiento. Ahora, una persona que no tiene a Cristo Jesús, que tiene su casa vacía de Dios, sí puede ser poseída por Satanás. Y aquí me parece tremendo algo que dice la Biblia, que Satanás entró en Judas. Y la pregunta es, ¿cómo así? Si era uno de los 12. Sí, pero ¿sabe por qué entró? Porque Judas no creía en Jesús. Era un incrédulo. Y es la primera vez en la Biblia que se registra una acción de Judas, porque él crea una estrategia para entregar a Jesús. Se compromete con una causa. ¿Cuál era la causa de Judas? Entregar a Jesús. Y buscaba la oportunidad, no de predicar el evangelio, no de sanar a los enfermos, sino de entregar a Jesús. Pero recuerde esto, nunca la religión podrá tapar o negar lo que Jesús hace en una persona o en una familia que se rinde a Él. Cuando usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, nunca volvió a ser el mismo. Por eso la religión lo persigue, por eso el enemigo lo odia más que antes. Porque Satanás odia todo lo que tenga imágenes y semejanza de Dios. ¿Y quiénes somos? La humanidad. Pero ahora nosotros somos del reino de los cielos, somos hijos de Dios. Entonces Judas traicionó a Jesús, ¿por qué? Porque era un incrédulo. Segundo, Judas traicionó a Jesús porque no cambió su corazón. Eso es el fruto de la incredulidad. Una persona incrédula no puede cambiar su corazón. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Judas no experimentó el fruto de la palabra en él, no experimentó una transformación de vida. ¿Por qué? Porque él no vivía ni practicaba las enseñanzas de Jesús. Él tenía un motivo escondido.
Él tenía un propósito escondido. ¿Sabe usted que Judas era el tesorero del ministerio de Jesús? Jesús recogía diezmos y ofrendas, sí señores. Jesús recogía diezmos y ofrendas. Y Judas era el administrador de Jesús de Nazaret. Lo más tenaz es que Judas, dice la Biblia, sustraía, robaba de las ofrendas y los diezmos. ¿Jesús lo sabía? Sí, claro que sí. Pero Jesús sabía algo, que si él practicaba la palabra, se arrepentía, siempre tendría oportunidad en él. Pero no lo hizo. A él le interesaba era tener buen dinero, tener posición, estar dentro de los 12, pero a su manera, hasta aquí nomás. Yo he escuchado gente que dice, no, yo voy a la iglesia, pero hasta aquí nomás, a mi manera, hasta aquí nomás, no tan fanático, no tan religioso, no tan metido. Y eso impide que el corazón sea transformado. Y cuando el diablo quiere arruinar, mira acá esto, iglesia, mira aquí mi hermano, mi amigo que me está viendo. Cuando Satanás quiere arruinar una familia, quiere arruinar un matrimonio, quiere arruinar la vida espiritual de un hogar, de una persona, quiere arruinar la economía de alguien, quiere arruinar inclusive una iglesia, ¿sabe qué hace él? Usa a un miembro de la familia, lo hace a través de alguien de la familia. Y si es la iglesia, lo hace a través de alguien de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en esa persona y no hay transformación en el corazón. Eso significa que lo saca de la visión. Es una persona que no tiene la visión, que no sabe hacia dónde va esa familia o no sabe hacia dónde va esa iglesia. Entonces, no tiene la visión de Dios. Eso pasó en el huerto del Edén. Satanás sacó a Adán y Eva de la visión de Dios. Y al sacarlos de la visión de Dios y mostrarle una visión mundana, terrenal, desobedecen y son sacados del huerto del Edén. Mateo 26, ahí donde está, busca Mateo por favor 26, versículos 20 y 21. La palabra del Señor dice lo siguiente en Mateo 26, 20 y 21. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, es decir, a traicionar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Judas era un hombre de confianza. Quiero decirle aquí algo rápidamente. En esa época, la gente de confianza, la gente de honor, la gente que tenía mayores privilegios, eran los únicos que podían, en cierta medida, tomar del plato del anfitrión de la cena. Ningún discípulo lo hizo. ¿Sabe quién era el único que tenía ese privilegio? Judas. Judas, si recuerda lo que dice Salmos, lo que leímos al principio en Salmos, se lo voy a recordar, porque eso me parece tremendo, cómo se cumplen las profecías. En Salmos 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Sabe quién era él? Judas. Judas tenía el privilegio de comer del plato de Jesús. Jesús estaba comiendo y él venía y decía, ¿sabe comer eso o no? Ahí venga. O de repente estaba comiéndose el pan y veía que no tenía bebida y veía la bebida de Jesús, metía el pan, lo mojaba como quien moja el pan al chocolate y fresco, seguía fresco y la gente y los discípulos se quedaban mirándolo. Jesús no le decía nada porque Jesús lo veía como un amigo. Pero su corazón no estaba transformado. ¿Jesús pudo haber marginado a Judas Iscariote? Sí. Pero no lo hizo porque Jesús no vino a eso. ¿Sabe por qué no lo marginó? ¿Por qué no lo hizo a un lado? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Judas estaba perdido. Judas estaba mal y Jesús vino por él. Por eso le dio el privilegio de ser el tesorero de él. Y aún le permitió comer del plato de Jesús. Lo hizo su amigo. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente, yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. O sea que Judas, ¿cómo vivía? Alejado de Dios. Era incrédulo y su corazón no había sido transformado. ¿Y saben por qué? Porque Romanos 2:11 dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Quiero decirle algo, todo el mundo tiene oportunidad en Cristo Jesús, todo el mundo. La gente puede señalarlo, puede decirle, puede tildarle, puede despreciarlo, pero nunca Dios hará excepción de personas, porque en la cruz del Calvario, Él pagó por toda la humanidad, aún por la persona que usted odia, que no puede ver. Sí, Señor,
Jesús también pagó por esa persona, pagó por la humanidad. Y gracias a Dios por ello, porque por esa misericordia usted y yo somos hijos de Dios. Y usted que me ve, pero que aún no ha entrado en la gracia y en el favor y en la visión de ser hijo de Dios, hoy es su oportunidad. El borracho, el adúltero, el fornicario, el ateo, hoy tiene oportunidad porque Jesús no hace acepción de personas. Jesús mostró su amor por Judas, pero Judas no entendió lo que Jesús estaba haciendo con él. Es increíble que después de andar Jesús de estar con Jesús 3 años y medio, escuchando las predicaciones, viendo sanar enfermos, viendo liberar endemoniados, siendo de los 12, de su equipo más cercano, Judas nunca permitió que su corazón fuera transformado y naciera de nuevo. ¿Sabe qué significa Iscariote? Iscariote significa varón de homicidio. De Iscariote viene la palabra también sicario, hombre asesino a sueldo. Tremendo esto. Por eso fue entonces, por causa de este sobrenombre, fue que Judas traicionó a Jesús. No. Lo traicionó porque era un incrédulo, no creyó a su llamado, ni en la visión que Dios tenía para él. Y porque su corazón no estaba con Dios, no estaba con Jesús, no estaba en la visión de Jesús. Y lo tercero y último, Judas traicionó a Jesús porque nunca vio a Jesús como su Salvador. Mateo 27, busca allí en su Biblia, Mateo 27, 3 al 5 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros lo que hizo la religión? La religión siempre dirá: ¿qué me importa lo que usted hizo? Allá tú, versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cuántas personas, mi hermano, mi hermana, buscan en prácticas religiosas el perdón de pecados y la salvación? Hace lo mismo que hizo Judas. Es tremendo que Judas nunca vio a Jesús como el Señor y Salvador, sino que fue la religión. ¿Y la religión qué hizo? Perdóneme la expresión, le pegó una cachetada de frente. No le importó la vida, porque a la religión no le importa las personas. A la religión no le importa la condición espiritual de las personas. A la religión solo le interesa sacar un provecho de esa persona nomás. No le interesa la salvación del alma de nadie. Y Judas fue la religión. A los que acudió para entregar a Jesús fue a buscar una respuesta, fue a buscar un perdón y no lo encontró. Y sabe, hay gente que en las prácticas religiosas intentan encontrar el perdón de sus pecados y de alguna manera la salvación. Por ejemplo, caminar de rodillas de un lugar a otro. Aquí en Bogotá, una montaña que se llama Monserrate. Hay gente todavía que a esa altura del partido la sube de rodillas, la sube con alberjas secas en sus pies, pagando penitencias, en otras palabras. Otros se flagelan, se dan azotes. Otros en esta época, es increíble. Aquí en Colombia pasa, en algunos pueblos de Colombia, gente que se crucifica, se mete clavos en las manos, en los pies, como si eso fuera agradable delante de Dios. Otros van, se confiesan para callar su conciencia y les dicen: bueno, para que quedemos bien, va a ir de un mercado a una familia. ¿Es malo el mercado? No, sino la intención con que se da, intentar encontrar perdón. Y hay una práctica muy tenaz, y es que la gente en la vida sin Cristo hace lo que quiere, pero cuando la persona muere, la religión dice esto: rece 9 días por el alma de esa persona para ver si alcanza la salvación y entra al cielo. Y quiero decirle algo: lo que no se hace en vida nunca se alcanzará después de la muerte. Esta es su oportunidad. Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, ojo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no salvan a nadie. Una cosa muy diferente es que la fe debe verse en las obras que hago, pero las obras para salvar el alma, alcanzar el perdón de Dios,
No es lo que Jesús vino a enseñar. La salvación es un regalo de Dios a través de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Hay gente que se gloria diciendo, yo y mercado, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso no es la salvación. Eso no es lo que Jesús vino a enseñar. Judas, a causa de la incredulidad y del corazón endurecido y no transformado, nunca buscó a Jesús para reconocer su pecado. Por no entender esto, se manifestó algo que hoy se sigue manifestando en la humanidad: remordimiento y no arrepentimiento. Déjeme hago rápidamente la diferencia. El remordimiento aleja a la persona de Jesús, mientras que el arrepentimiento verdadero nos lleva siempre de rodillas ante Jesús y su palabra. Esa es la gran diferencia. El remordimiento dice, un ejemplo, una persona toma el viernes, el sábado, llega a la casa, hace estragos, se porta mal, golpea o trata mal a la esposa, no hay alimento en su casa, hay necesidades, y dice el remordimiento, no vuelvo a tomar. Pero a los 8 días está en lo mismo. Vuelve con la misma actitud y dice, no vuelvo a hacerlo, pero a los 8 días está en lo mismo. Eso es remordimiento. Mientras que el arrepentimiento me lleva a no volver a esa situación y actitud de pecado. He ahí la gran diferencia. Hay gente que cree que ser cristiano es que nos lavaron el cerebro, que nos prohibieron ahora. Y quiero decirle algo y aquí aclarar algo. La iglesia cristiana no prohíbe nada. La iglesia cristiana, o nosotros más bien, mostramos la palabra del Señor. Mostramos lo que dice la Biblia, lo que Dios espera de usted, lo que Dios le otorgó a usted, los privilegios que tiene, pero también nos muestra y mostramos lo que dice la palabra de Dios, lo que a Dios no le gusta que hagamos. Entonces ya uno toma la decisión delante de Dios y delante de Jesús de Nazaret, hacerlo o no hacerlo. Y eso no es prohibición, eso son decisiones, eso es resultado de la libertad en Cristo Jesús. Cuando mis ojos se abren a la verdad de la palabra, yo veo la realidad del mundo de pecado donde Cristo nos sacó. Y ahí es donde yo tomo la decisión de continuar en mis caminos, en mis planes, en mis proyectos, o me someto a la palabra de Dios. Eso es libertad. Y hoy afuera hay mucha gente sometida al mundo, no bajo su voluntad, sino esclava al mundo y al pecado. Judas esclavizó a la religión, Judas esclavizó a sí mismo y nunca recibió a Jesús como Señor y Salvador, pero sí recibió a Satanás en su vida. Sí, sorpréndase, pero así fue. Él nunca recibió a Jesús, pero sí recibió a Satanás en su corazón, porque Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Si ve que Satanás encontró el corazón de Judas solo, vacío, y tuvo la oportunidad, porque Jesús no gobernaba ese corazón. Jesús no era el Señor y el Salvador del corazón de Judas. Increíble. Quiero decirle algo. Busca ayuda pastoral. Sí. Busca ayuda. Pero no idolatrice a los pastores. No idolatrice a la gente que Dios usa. ¿Sabe? Porque le voy a decir algo. Como pastor, yo no puedo cambiar su vida. Yo no puedo cambiar su casa, su hogar. Como pastor, no puedo hacer que sus finanzas cambien. Mi labor como pastor, y creo que la labor de todo pastor, es predicarle la palabra del Señor. Enseñarle la palabra. Recibirlo en consejería para decirle, la Biblia dice esto y esto. Y ya usted, delante del Señor, decidirá qué va a hacer, pero de ello va a tener un resultado. Nuestra labor, iglesia, es que la gente no nos vea a nosotros y sea los protagonistas. Nuestra labor es que a través nuestro Dios se manifieste, pero que los ojos sean puestos siempre en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Para concluir, Judas traicionó a Jesús porque fue un incrédulo, porque no cambió su corazón y porque nunca vio a Jesús como su Salvador. Hoy es una buena mañana para decirle, Señor, ayúdame y guárdame de ser de los que traicionan.
Usted no va a traicionar la religión de su papá, de su mamá. Usted no va a traicionar la religión de sus abuelos. Con este mensaje quiero hacerlo volver a un lugar donde Satanás nos sacó, del huerto del Edén. Quiero volver sus ojos a Jesús de Nazaret. Y eso va a traer bendición a su vida, a su casa, a su hogar y a su descendencia. Va a hacer que un día estemos juntos eternamente con Cristo Jesús en el reino de los cielos, viendo al Padre Celestial. Porque Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. La meta de Jesús de Nazaret es que volvamos al Padre, volvamos al hogar, volvamos a la casa del Padre, porque Satanás sacó a la humanidad de ese lugar, desde el huerto del Edén. Quiero orar en esta mañana por usted y quiero hacer 3 oraciones. La primera por aquellos que nos están viendo y que dicen sí. Yo no puedo seguir con una actitud como la de Judas, alejado de Dios, con un corazón duro, amargado. Mire, la amargura, la tristeza, la decepción. Cuando estamos en Cristo Jesús, todo ello cambia. El pasado que duele cambia, no se borra, pero la actitud con el pasado que duele es transformada y se puede perdonar. Por eso usted que nunca le ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy quiero invitarle a que de manera audible repita conmigo esta oración. No la piense ni la murmure, hágalo de manera audible, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y hoy es el día para usted. Así que repita conmigo, si quiere cerre sus ojos y diga, Señor Jesús, te doy gracias porque en esta mañana he oído tu palabra, he oído, Señor, de la salvación que diste por mí. Y también he visto en la palabra esta mañana el ejemplo de una persona, Señor, que te traicionó. Dígale conmigo, Señor, yo reconozco que toda mi vida te he traicionado, Dios, sin saberlo. Pero hoy, Señor, me vuelvo a ti. No vuelvo a ti porque me des dinero. No vuelvo a ti, Señor, porque me bendigas. No vuelvo a ti, Señor, porque quiero que me vaya bien en el negocio en medio de esta situación de este virus. Vuelvo a ti porque reconozco que he sido pecador. Vuelvo a ti arrepentido, Señor, porque he hecho mi voluntad. Vuelvo a ti porque he estado bajo el dominio de Satanás y las tinieblas. Vuelvo a ti porque he querido agradar al mundo. Vuelvo a ti porque he estado en la religión que me aparta de ti, Señor, y que nunca me acercó a ti. Hoy reconozco, Señor Jesús, que no te conozco, que sé que existe un Dios, que sé que moriste en la cruz, pero no te conozco ni a ti ni al Dios Padre. Por eso hoy, arrepentido, vengo a ti en mis pecados. Arrepentido vengo a ti en esta mañana, Señor, y entrego mi vida delante de ti. Vengo a decirte, Señor, perdóname. Decláralo, diga, Señor, perdóname. Diga conmigo, y hoy, Señor, te pido que la sangre que derramaste por mí en la cruz de Calvario limpie todo pecado cometido hasta este momento, Señor. Todo pecado que cometí en ignorancia espiritual, que cometí adrede, Señor. Limpia mi vida de pecado, Señor. De pecado mental, de pecado espiritual, de pecado, Señor, en mi cuerpo. Limpia mi pecado, Señor. Limpia el pecado, Dios, que traje a mi casa, a mi hogar. Limpia el pecado, Señor, que transmití a los míos. Y con eso quiero decirle, si usted es papá, mamá y le ha enseñado a sus hijos o les ha aplaudido o ha hablado del pecado que usted mismo comete, diga hoy, perdóname, Señor, porque no sabía, era ciego, Dios. Hoy te pido me perdones en el nombre de Jesús. Limpia mi vida, Señor. Y declaro que a partir de este momento dejo de ser instrumento de Satanás para ser instrumento de Dios. Y diga conmigo, Señor, y entra a mi corazón y gobiérnalo para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y dígale, Señor, ayúdame a través del Espíritu Santo a leer tu palabra y a vivirla para ver fruto en mi vida. Hoy declaro que no seré uno que te traiciona. No habrá incredulidad en mí. No habrá corazón duro en mí, Señor. Y sabré que si llego a pecar, Dios, te tengo a ti para pedirte perdón a través de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Segunda oración que quiero hacer es por todos los que nos están viendo esta mañana, por todo usted, por su casa, por su hogar. Quiero que se una conmigo en esta oración. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, por aquellos que estamos en esta transmisión, unidos en el mismo espíritu. Bendigo su casa, su hogar.
mi hermano, mi hermana, este amigo, esta amiga que hoy entra a ser parte de la familia del Señor. Bendigo su vida, Señor. Bendigo sus vidas, sus hogares, Padre. Bendigo tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En este tiempo que el confinamiento, Señor, se alarga más, declaro en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra no está presa, sino que viene y obra milagros, Señor. Declaro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre Santo, que espiritualmente la iglesia se fortalece y crece en estos días, Señor. Que es testimonio, que es luz en medio de la oscuridad, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro declarando, Señor, que Satanás no encontrará en ninguno de nosotros un traidor. Y diga conmigo, no encontrará Satanás en mi vida la oportunidad para traicionar a Jesús, para traicionar el Evangelio, para traicionar la visión, para traicionar tu plan en mi vida. Diga, Señor, hoy me pongo delante de ti. Y diga conmigo, Señor, límpiame de toda maldad. Ayúdame si en mi vida hay brechas abiertas por las cuales el enemigo pueda entrar para encontrar ocasión en mi vida. Diga, no seré de los que te traiciona, Señor. El que se crea firme, mire que no caiga. Por eso hoy vengo a ti, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Declaro que soy tu hijo, soy tu hija. He sido redimido por la sangre de Cristo, Señor. Y diga conmigo, perdóname, Padre, las veces que aún escuchando tu palabra o leyéndola no la he practicado, no la he vivido y sigo en los viejos rudimentos del mundo. No es mi naturaleza lo que el mundo hace, no es mi naturaleza decir groserías, no es mi naturaleza, Señor, airarme por todo, no es mi naturaleza, Padre amado, estar viviendo o practicando el pecado o compartiendo el pecado con otros, Señor. Yo no nací, ni mis hijos, ni mi familia, ni mi hogar, Señor, estamos para el pecado, Señor. El mundo, Señor, se pierde en tinieblas, oscuridad y pecado todos los días, pero tú de allí me sacaste y me trasladaste al reino de tu Hijo amado, Señor, y te doy gracias por ello. Mi naturaleza ya no es la del mundo, sino la de Cristo Jesús. Y diga, el Espíritu Santo me recuerda y me lleva a toda verdad. Por eso te doy gracias, Señor. Y declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Dios, que hoy no solamente hay perdón para mi vida, Señor, sino la oportunidad grande, Señor, porque tú crees en mi vida. Tú crees, Señor, en lo que yo puedo hacer a favor del reino de los cielos. Diga conmigo, este es mi tiempo, esta es mi época, es mi siglo, para manifestar tu gloria a muchos, Señor, y ser hallado fiel delante de ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y esa tercera oración, por favor, quiero hacerla por aquellos que están enfermos esta mañana. Quiero orar por usted que está enfermo, o si hay un familiar enfermo entre usted, o un familiar que no está en su hogar en este momento, pero está en otro lado, menciónelo mientras oramos por la sanidad. Señor, te doy gracias por esta mañana también, declarando la sanidad física. Yo oro por la sanidad del enfermo, oro porque tú pagaste en la cruz de Calvario esa sanidad, Dios, y en el nombre de Cristo Jesús, reprendo la enfermedad, reprendo el malestar, reprendo el dolor, reprendo la agonía que turba el cuerpo, que azota el cuerpo ahora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo declaro la sanidad, y si puede, coloque su mano en la parte afectada y diga, Señor, yo recibo la sanidad. Y como lo dije anteriormente y lo he dicho en la iglesia, no le diga a Jesús, sáname, o Padre, sáname, no, porque ya lo hizo en la cruz de Calvario. Hoy le invito a que se apodere de la verdad de la sanidad. Diga, yo me declaro sano ahora. Si ya hemos orado antes, si usted ha orado antes por esa sanidad, diga, Señor, y coloque su mano en ese lugar. Diga, Señor, ya oré por esa sanidad. Diga, yo la creo, la recibo. Los síntomas no significa que esté enfermo. Diga, hoy creo por la sanidad, Dios, y declaro la sanidad en mi casa, en mi hogar. Declaro la sanidad en el cuerpo, Señor, físico de este familiar. Declaro tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Te doy gracias en esta mañana. Gracias, Jesús. Y el milagro de sanidad que sucedió, la libertad que siente ahora, el reposo que siente ahora, dele gloria a Dios, dele gloria al Señor, porque viene de Él, viene del Señor, y a nadie más le damos la honra y la gloria. Bien, qué bendición hoy la palabra del Señor, ¿cierto? Es una victoria poderlo hacer, y mientras que se escucha la palabra del Señor, milagros grandes suceden. Si ha vivido un milagro en estos días, si hoy recibe un milagro, me gustaría saberlo para poderlo a través de este medio contar y testificar de lo grande y poderoso que es el Señor. Quiero invitarlo mañana a las 10 de la mañana, mañana viernes a las 10, para el culto y oír el mensaje. Le adelanto el título, se llama La sangre de Jesús. Es un tema muy poderoso y revelador y práctico. Entonces lo espero mañana a las 10 de la mañana en esa transmisión, para que pueda usted recibe la palabra del Señor y también poder compartirle a otros este link, el cual sé que será de gran bendición para aquellos que necesitan una respuesta en este tiempo. Bien, iglesia,
Nos vemos mañana a las 10 de la mañana conectados. Oremos. Padre, te doy gracias por esta mañana y por este momento de victoria, de bendición. En tus manos está este día, Señor, para vivirlo. Te doy gracias, Jesús, por tu palabra. Hoy declaro la bendición tuya sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada economía, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por mi hermano que diezma, que ofrenda. Gracias por mi hermano que ora, que lee la Biblia, que cree, Señor. Gracias, Señor, porque a la medida que sembremos abundantemente, abundantemente cosecharemos en el área física, material, económica, pero también espiritual. Hoy declaro, Señor, que verán milagros en sus hogares. Mañana, Señor, estaremos conectados para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos altar de Dios. Bendiciones. Hola, no olvides nuestra red online por YouTube a las 7 de la noche. Conéctate con nosotros. Este jueves y viernes tendremos nuestra reunión para celebrar la Pascua a las 10 de la mañana. No te lo pierdas. Este domingo tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros y no te lo pierdas. Si en este momento no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Te estaremos esperando con los brazos abiertos para que hagas parte de esta gran familia. Conéctate a través de nuestras redes sociales por Instagram y Facebook y envíanos un mensaje directo. Te estaremos esperando.